Muy bien, bienvenidos amigos al estudio del libro de los medios en SEA. Bueno, hoy queremos enviar un saludo especial a Esther de Orihuela, que es oyente de nuestro estudio, lo escucha a los miércoles cuando publicamos, porque publicamos los estudios en nuestro canal de YouTube y también de Spotify, todos los miércoles, nuestro canal Hablando de Espiritismo. Entonces, Esther, un saludo cariñoso para ti. Y ahí empezamos con nuestro capítulo 12. Hoy cerramos el capítulo 12. Ya vimos sobre la pneumatografía o neumatografía. ¿Cómo se llama el canal? El canal Hablando de Espiritismo. Y ahí tenemos todos los estudios que grabamos a los martes y publicamos los miércoles, al día siguiente. Y ahí estamos con nuestro capítulo 12. Hoy vamos a hablar de pneumatofonía o neumatofonía, como también se dice. Entonces, vamos ahí. Bueno, soy yo la que ahí está. Bueno, vamos primero a ver la palabra, ¿no? Conocer mejor esta palabra. Pneumatofonía. Entonces tenemos una palabra formada de dos raíces griegas. Pneuma, que del griego pneuma, justamente, que significa espíritu, soplo, aliento, aire. Y fonía, que también viene del griego foné, que significa voz, sonido. Entonces, el significado etimológico de la palabra es voz del espíritu o sonido del aliento. Es muy bonito, ¿no? Voz del espíritu. Entonces, vamos a ver que Kardec, en este capítulo, empieza el capítulo hablando de la escritura directa, y ahora nos presenta la voz directa, ¿no? Entonces, los dos fenómenos, primero la escrita y ahora nos presenta la voz. Y en este caso, como en otros, esto hablamos también la semana pasada, Kardec también nos alerta sobre los embustes, las trampas, los fraudes, pero vamos a recordar, ¿no?, que los fraudes no invalidan el fenómeno. Esto es muy importante, porque claro, a veces uno puede valerse de un engaño, de una fraude, de una trampa, para decir, ay, mira, ves, el fenómeno no hay, esto es una tontería. Y no es así. Kardec nos dice que, por ejemplo, el hecho de que un productor de vino añada igual agua al producto, no significa que no vamos a encontrar o que no existan vinos puros y de excelente calidad. Entonces, una cosa no invalida otra. Otra cosa también que es interesante aquí hablar el principio es que la neumatofonía no trata de golpes, no trata de pancadas. Esto ya lo vimos antes. Aquí estamos hablando de voz, el sonido de la voz humana. Y estos sonidos, después vamos a ver mejor, pueden venir del interior de la persona, del interior, la puede vivenciar, producirse en el interior o también en el exterior. Pueden ser sonidos articulados que todos pueden oír. Es un fenómeno, cuando hablamos de la voz directa, es un fenómeno que otras personas pueden percibir. Bueno, entonces, a ver qué nos dice Kardec. Mira, en el punto 150 dice, dado que los espíritus pueden producir ruidos y golpes, pueden también hacer que se escuchen gritos de toda clase y sonidos vocales que imitan la voz humana, tanto a nuestro lado como en
el aire. Damos a este fenómeno el nombre de pneumatofonía. Entonces, la pneumatofonía se define como la comunicación verbal y directa producida por espíritus sin el uso de los órganos vocales del medium. Entonces, no es porque cuando el medium físico, cuando el espíritu le está utilizando los órganos vocales, llamamos psicofonía. Y esto vamos a ver más adelante en el libro de los mediums. Pero cuando esta voz, este sonido se está reproduciendo sin las cuerdas vocales, los órganos vocales de un medium, hay pneumatofonía. ¿Está bien? Bueno, entonces, sí. Por lo que sabemos, entonces, dice Kardec, sobre la naturaleza de los espíritus, podemos suponer que algunos de ellos de orden inferior se confunden y creen que hablan, como cuando estaban vivos. Véase la Revista Espírita de febrero de 1858, es Historia del aparecido de la señorita Clejon. Bueno, aquí es muy interesante porque primero Kardec dice que los espíritus de orden inferior. Vamos a recordar que el espíritu de orden inferior, cuando así dice Kardec, tenemos que ir al libro de los espíritus y recordarse de la escala espírita. Kardec nos presenta 3 órdenes ahí. Entonces, los espíritus imperfectos, los buenos y los puros. Entonces, un espíritu inferior es simplemente un espíritu imperfecto, como todos nosotros. Es inferior porque hay otros muchísimo más elevados, ¿no? Espíritus que ya llegaron a un determinado grado de conciencia y de iluminación. Entonces, espíritus inferiores se confunden, creen que hablan, como cuando estaban vivos. Entonces no hablan. Bueno, vamos a ver. Pero interesante también esta historia. Vamos a hablar un poquito de esta historia, este caso de la señorita Clejon. Yo lo voy a resumir muchísimo y recomiendo a ustedes que busquen la Revista Espírita de febrero de 1858 porque es una historia muy curiosa, muy curiosa. Entonces habla de un muchacho, de un señor, un hombre que se había enamorado locamente de la Mademoiselle Clejon, que era en esta época, ahí por 1743, 44, una cantante y actriz de teatro muy conocida, muy famosa y muy hermosa, muy hermosa. Este señor se enamora de ella, era amigo, tenía una relación de amistad, él se enamora y se vuelve tan importuno que ella entonces decide romper relaciones, porque ella estaba ultrapasando los límites. Rompe las relaciones y este hombre se toma de una tristeza que podríamos hoy decir una depresión profunda, y esta depresión le lleva a una enfermedad y de ahí desencarna, muere. Bueno, en el día de la muerte, este señor envía a la casa de esta señorita una persona para pedirle, porque dice, mira, son mis últimos momentos, quiero verte. Entonces pide que ella va ahí, porque vivía en París los dos. Pero ella estaba en su casa, tenía ahí una cena con amigos, con familia, con un montón de gente, una bellísima fiesta, y la gente, los amigos y familiares no la dejan ir. Y dicen, no puedes ir. Bueno, no sé qué argumentos, usaron los argumentos, y ella entonces no va. No va, y este señor desencarna en presencia de sus criados y de una dama que le acompañaba, una dama de edad, ¿no? Una señora.
Y dice a esta señora, muy bien, tiene un corazón frío y duro, y entonces yo la voy a perseguir por el tiempo que me ha hecho sufrir. 2 años y medio era. Qué interesante, ¿no? Hacía 2 años y medio que se había enamorado de esta señorita. Y entonces, cuando está ahí, Mademoiselle Clairon en su casa, en la fiesta, a las 11 de la noche, justamente en la hora que este señor desencarna, se escucha un grito. Y todos escucharon este grito a las 11 de la noche. Un grito tremendo, terrible, porque Yvonne Pereira escuchaba muchas veces los gritos. Era una medium fabulosa. Nos dejó muchos libros y ella cuenta que escuchaba los gritos de estas almas en sufrimiento y desesperación. Y son gritos muy feos, muy tristes. Y todos escuchan este grito. A partir de este día, la señorita Clairon, donde iba, se pasaron fenómenos de voces, de gritos y otros detalles que ahí recomiendo a ustedes que busquen la historia para leer. 2 años y medio después, empieza a escuchar menos y menos y menos y de repente escucha música. Alguien que cantaba y ahí desaparece y se termina la cuestión. Está libre. Y esta historia ella misma lo cuenta en su libro, su autobiografía, cuando ya tenía 65 años. Escribe su autobiografía y cuenta esta historia en detalles. Entonces, mira, uno puede preguntarse cómo un espíritu entonces inferior, un espíritu imperfecto, sin conocimientos, puede actuar sobre el fluido cósmico universal. Porque ya sabemos que tanto la escrita directa como la voz directa están actuando sobre el fluido cósmico universal, que es la materia primitiva. ¿Cómo puede? Si no sabe de eso, si este espíritu no sabe de nada, no sabe de eso. Bueno, es simple, es porque es una ley de la naturaleza, una ley universal. Y esta ley actúa, si la conoces o si no la conoces. Es una ley como la ley de acción y reacción, ¿no? Entonces la ley actúa si lo crees o si no lo crees. No cambia nada. Él con su gana, con las ganas de gritarle, de perturbarle, actúa con su voluntad, con su pensamiento sobre el fluido cósmico universal. No sabe cómo actúa. No sabe, pero no pasa nada. Si un niño tiene un móvil en las manos en el 3er piso, no conoce la ley de la gravedad, pero se suelta, ¿qué pasa? No conoce la ley, pero el móvil se va a destrozar, se va a caer destrozar. Es igual. Entonces, cuando hablamos de la ley de acción y reacción, que es una ley universal, una ley divina, una ley natural que actúa en nuestras vidas, también podemos pensar que una tragedia, de alguna forma, que en nuestras vidas nosotros actuamos y hacemos elecciones todo el tiempo sin tener conciencia de lo que hacemos. Accionamos esta ley de acción, de reacción todo el tiempo. Sufrimos las consecuencias, pero no tenemos conciencia de que somos nosotros mismos los que provocamos los efectos negativos en nuestra vida. Porque desconocemos. ¿Cuántos de nosotros aquí ahora conocemos esta ley? Pero la gran mayoría no. No conoce, no sabe que hay una dinámica en la vida de actuar y recibir respuestas.
Y hoy casi que inmediatamente algunas respuestas nos tardan más, otras nos vienen inmediatamente. Es una ley moral del universo. Y nosotros seguimos por la vida haciendo elecciones como ciegos, inconscientes, pero sin que esta ley por eso no actúe, sin que actúa. No importa si seas consciente o no, la ley está actuando. Entonces, por eso es importante desarrollar este autoconocimiento, conocer las leyes, conocer a nosotros mismos, saber desde qué punto estamos actuando, para qué y con qué objetivo, ¿no?, actuamos. Bueno, entonces el espíritu quiere tanto hablar, como decimos, con alguien, comunicarse, que él provoca el fenómeno y no sabe cómo lo hice. Entonces, tienen la ilusión de que están hablando, pero lo que están utilizando es la fuerza del pensamiento. No están hablando, es la fuerza del pensamiento. Yo no sé si ustedes han visto la película Ghost, Más allá del amor, de 1990. Fue una película disruptiva, ¿no?, de alguna forma, porque empezó ahí abrió un camino para las películas espiritualistas y tal, sobre estos temas. Y el personaje principal, no sé si recuerdan ustedes, encuentra en un determinado momento ahí de la historia un otro espíritu que vivía en las calles, ahí en los metros, en las estaciones de metro. Y él enseña al personaje principal cómo mover las cosas físicas. ¿Recuerdan ustedes? Y no sabía exactamente cómo era, pero decía, hay que usar el pensamiento, la fuerza. Tienes que tener realmente mucha concentración y lo vas a lograr. Claro, ya sabía de eso, ya conocía, ya había percibido que la fuerza del pensamiento movía las cosas, pero no sabía exactamente cómo. Pero estaba a enseñar el otro. Entonces es muy interesante porque ahí vemos una cosa bastante concreta, ¿no? Mismo ahí en esa película. Bueno, a ver qué tenemos entonces. A ver qué tenemos ahí. Con todo, debemos ser cautelosos para no tomar por voces ocultas todos los sonidos que no tengan una causa conocida, o los zumbidos comunes en los oídos, claro. Sobre todo, es preciso descartar cualquier fundamento en la creencia vulgar de que cuando nos zumban los oídos es señal de que alguien está hablando mal de nosotros en algún lugar. Hoy, pues, la cosa se queda fea, entonces. Por otra parte, esos zumbidos cuya causa es exclusivamente fisiológica, entonces lo siento, pero ahí nos dice el maestro Kardec que lo siento, los zumbidos no hay nadie que te quiera hablar. Tiene una causa fisiológica. Incluso es muy interesante porque cuando la gente es exaltada, cuando nos exaltamos y dice, ay, es que escucho, hay un zumbido y esto quiere decir que tal vez un espíritu me quiera decir algo, estamos en realidad perjudicando la doctrina espírita, ¿sabes? Porque después uno va al médico, el médico dice, ay, tienes un problemita ahí en el oído, y ahí después, ¿cómo explicar? ¿No? Ahí se queda una situación difícil. Bueno, no tiene ningún significado, mientras que los sonidos pneumatofónicos expresan pensamientos, lo que nos permite reconocer que se deben a una causa inteligente y no accidental. Entonces, ¿cómo hacemos la distinción? Bueno, el fenómeno de la neumatofonía viene de una causa inteligente, porque está producida por un espíritu, ¿no? El principio inteligente del universo. Entonces, tiene que haber ahí un efecto inteligente. Si es un sonido cualquiera, tiene otras causas.
Y en la semana pasada preguntámonos por qué estudiar al final estos fenómenos. Que ya no ocurren, porque son fenómenos que ocurren rara vez. Estábamos a hablar sobre eso la semana pasada. Es que rara vez ocurre, ¿por qué? Al final estamos ahí a estudiar estos fenómenos. Bueno, entonces es importante decir que Kardec, cuando nos habla de esos fenómenos, nos está a decir que él observaba el efecto. Los fenómenos son efectos. Él observaba los efectos para descubrir las causas. Esto es lo importante. Las causas de esos fenómenos. Entonces, la respuesta es esa. A partir del fenómeno, Kardec desarrollaba una tesis. Entonces, el fenómeno era el efecto. Kardec investigaba para llegar a las causas. Entonces, él investigaba qué había por detrás de los fenómenos y qué leyes los regían. Esto es lo más importante. Era un científico, no está ahí solamente a describir para nosotros fenómenos interesantes y curiosos. No, lo que nos está a traer son las leyes por detrás del fenómeno. Entonces es muy interesante, ¿por qué? La tesis que Kardec llegaba, la conclusión a que llegaba, debería explicar todos los aspectos del fenómeno, como en cualquier ciencia. Si tienes una tesis en ciencia, esta tesis tiene que responder a todas las dudas, a todos los aspectos de este fenómeno. Si no logra responder a una de ellas, entre 1000, la tesis está invalidada, ¿no? Entonces, así trabajaba Kardec. Entonces, las leyes que surgían de estas observaciones también nos conciernen directamente a nosotros. ¿Y por qué? Porque somos un cuerpo físico, ¿no? No. Porque somos espíritus. Estamos hablando de fenómenos producidos por espíritus. ¿Y nosotros qué somos? Espíritus. Temporariamente en un cuerpo físico. ¿Verdad? Entonces, lo que Kardec nos está revelando son las potencialidades de nuestra propia alma, que está haciendo que creciendo, despertando hacia la divinidad y aprendiendo muy despacito a manipular, a controlar estas potencialidades que son extraordinarias de nuestro espíritu, que no tenemos idea. Y esto es lo que Kardec nos trae. Bueno, entonces, a nos presentar estas leyes, superamos el pensamiento mágico, la superstición. Porque ahí ya no hay superstición, ya no hay pensamiento mágico. Ahí ya profundizamos nuestro conocimiento de las leyes divinas, de nuestra naturaleza espiritual. Entonces Kardec, por lo tanto, ¿qué hacía? Observaba, comparaba, analizaba, deducía, utilizaba el método experimental, que era el método de la ciencia, también el deductivo, y etc. Y ahí nos presentaba las tesis que después pasaba a los espíritus, porque quería que los espíritus las validaran. Los espíritus validaban las tesis antes de que él lo aceptaba. Entonces, gente, no estamos solamente leyendo sobre fenómenos que ya, ¡ay, qué curioso! Pero, ¿y qué? No, estamos descubriendo leyes que son importantes para nosotros, porque nosotros también somos espíritus. Bueno, había más cosas, pero ahí estamos.
Vamos a lo que viene. Bueno, se puede establecer entonces como principio que los efectos, dice Kardec, notoriamente inteligente, y ahí mira que ya nos presenta un principio. Los efectos notoriamente inteligentes son los únicos capaces de demostrar la intervención de los espíritus. En cuanto a los otros, existen por lo menos 100 probabilidades contra una de que se deben a causas fortuitas. ¿Bien? A ver. Y ahí nos dice en el punto 151, con mucha frecuencia sucede en el estado de somnolencia que oímos con absoluta nitidez palabras, nombres, a veces hasta frases enteras, pronunciadas con tanta intensidad que nos despertamos sobresaltados. Yo pienso que todos nosotros ya vivimos eso, ¿no? ¿Y qué dice Kardec sobre eso? Él dice, aunque en algunos casos se trate realmente de una manifestación, no hay nada suficientemente positivo en ese fenómeno para que no pueda ser atribuido también a una causa semejante a la que expusimos en la teoría de la alucinación, capítulo 6, parágrafo 111 y siguientes. No vamos, ustedes, claro que son personas que estudian realmente, seguramente van a volver al capítulo 6, al punto 111, para leer qué decía Kardec sobre esta teoría de la alucinación. Pero mira que Kardec no descarta que en este momento que estamos entre el sueño y el despertamiento, estamos despertando, que un espíritu no pueda aprovecharse de que estamos fuera del cuerpo físico y hablar con nosotros. Y nosotros traemos el mensaje. Esta voz, conmigo ya, bueno, más de una vez. A ver. Además, lo que se oye de esa manera no presenta ninguna continuidad. Mira, no hay continuidad. No sucede lo mismo cuando estamos completamente despiertos, porque si en ese caso es un espíritu el que se hace oír, casi siempre podemos intercambiar ideas con él y entablar una conversación regular. Qué interesante. Entonces, muchas veces un espíritu puede utilizar este momento para darnos un consejo, traernos un mensaje curtiza, pero Kardec habla también de este fenómeno cuando podemos mantener un diálogo con el espíritu, y ahí podemos estar totalmente despiertos, escuchando y charlando mentalmente con el espíritu. Los sonidos. Entonces, mira lo que dice Kardec. Los sonidos espíritas o pneumatofónicos se producen de dos maneras muy distintas. A veces se trata de una voz interior que repercute en nuestro fuero íntimo. ¿Dónde está? Exacto. Pero las palabras, gracias, nada tiene de material, aunque sean claras y distintas. Sí, porque muchas veces no nos viene como palabras, a veces sí, porque los mediums, ahí como cuando llamamos los mediums auditivos, pueden realmente oír, ¿no? Y escuchan en su mente, escuchan en una voz como una voz interior, pero muchas veces aquí en el oído. Piensan muchas veces que están a oír con el oído, pero no es el oído físico, están a escuchar con la mente. No es el oído físico. El oído físico, cuando tenemos la voz directa, esta que todos pueden oír, esta sí, que se produce afuera. Esto oímos con el oído físico, pero esta voz interna no.
es una voz, es un mensaje, una idea que se pasa mentalmente, en la mente, en la psique. Entonces, otras veces son exteriores y claramente articuladas, como si procediera de una persona que estuviera a un lado de nosotros. Sea cual fuera la forma en que se produzca el fenómeno de la pneumatofonía, es casi siempre espontáneo y muy raramente puede ser provocado. Entonces son las dos formas. Recordamos que el medium auditivo no oye con el oído, sino con la mente, y que hay este fenómeno de la voz directa externa. De cualquier manera, estamos comprendiendo que los fenómenos mediúnicos son fenómenos psíquicos, que está directamente ligado a la psique de nosotros, a la mente, al pensamiento, que junto con la voluntad está ahí, provoca los fenómenos. Muy bien, y aquí, a ver, hoy y ahora, ¿vamos? ¿No? Ahora. Ahí fuimos, ahí estamos. Bueno, y aquí terminamos. Muchas gracias por oírnos, escucharnos.